Buen día, profesora y compañeros. Continuando con la explicación de los principios y los estándares para la educación matemática, el día de hoy junto con mi compañera Ana María les vamos a exponer acerca de lo que los estándares dicen sobre las representaciones en matemáticas. Nuestra exposición se va a dividir en dos partes, donde primero les voy a hablar yo acerca de lo que los estándares nos dicen para la etapa de sexto, octavo, y posteriormente mi compañera Ana María les expondrá lo que nos menciona el libro de guía sobre para la etapa 9-12 en representaciones. Las representaciones son muy importantes en el estudio de las matemáticas, ya que con esta los estudiantes pueden desarrollar y comprender conceptos a medida que ellos comparan, crean y utilizan diferentes representaciones. Dentro de las representaciones se encuentran los objetos físicos tales como los cubos para hablar sobre áreas laterales, volumen, eh, las esferas, también están las pirámides, los dibujos de cuando tenemos un problema y lo convertimos en un dibujo o cuando tenemos un dibujo y lo transformamos en un problema matemático. También encontramos las tablas donde están para graficar, como también todo lo que usamos en estadística, como diagramas de Venn, histogramas, diagramas circulares, tablas de frecuencia. Encontramos las gráficas de nuestras funciones y grafos, como también símbolos. Nos mencionan que se deben capacitar a los estudiantes en todas las etapas para que ellos puedan crear, utilizar representaciones con el fin de que puedan comunicar matemáticas. También de que ellos, si tienen una representación, la puedan traducir en un problema matemático y también que puedan crear un modelo de, para interpretar fenómenos físicos como problemas de la vida real. Entonces, ¿cómo debería ser la representación para esta etapa de sexto a octavo? Este estándar le permite a los estudiantes que puedan comparar, reconocer, usar diferentes formas de transformaciones para las fracciones, los decimales, los números enteros, porcentajes, proporciones, como también puedan representar notación científica, notación exponencial y que ellos puedan trabajar con números tan grandes como tan pequeños y a su vez puedan organizar, analizar, representar conjuntos de datos. No importa si son muchísimos datos o pocos datos. Un ejemplo de esto es que para un estudiante puede que no sea fácil entender la noción de proporción. Si le mencionan que 3 sextos es proporcional a un medio, puede que no lo vea fácilmente. Sin embargo, existe la opción de que él pueda graficar como se ve acá en la presentación, la pizza, donde, ¿qué hace el estudiante? Dibuja una pizza, la divide en 6 partes, como nos indica el denominador, y selecciona 3 partes, como le indica su numerador. Luego continúa graficando un medio y fácilmente él va a notar estas proporciones que no se ven, que puede que no sea tan fácil verlas solamente con las fracciones. Otro ejemplo es cuando nos dan una base de datos muy grande y no podemos analizar, ni conjeturar, ni resolver problemas muy fácil solo viendo datos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Organizar esta información en representaciones. Podemos hacer histogramas, tablas de frecuencia o, por ejemplo, un diagrama circular donde presentemos nuestra información de datos como porcentajes. Entonces es más fácil decir que el 20% corresponde a una población, a solo leer un montón de datos. Ahora bien, nos surge la duda de cuál debería ser el papel del profesor para desarrollar la representación en estas etapas de sexto a noveno. Y
La función del profesor en esta etapa es muy importante, ya que él es el que le ayuda a los estudiantes que pueden utilizar sus representaciones de manera apropiada y flexible. ¿Qué tiene que hacer el profesor? Él tiene que facilitar la adquisición de estas habilidades de representaciones. ¿Y cómo lo logra? Primero, tiene que ser receptivo y escuchar a los estudiantes. Segundo, tiene que hacerle preguntas como ¿por qué decidiste hacer esto? ¿O qué entiendes? ¿O qué estás queriendo decirme al hacer esta representación? Como también él tiene que comprender los distintos intentos de comunicación que tienen los estudiantes, ya que todos no van a ser los convencionales. Los alumnos en los niveles medios necesitan muchas experiencias para llegar a tener una comprensión sólida de la noción de variable que es compleja. Entre estas experiencias, el docente puede incluir el uso de expresiones con variables para describir datos numéricos. Y algo muy importante a resaltar es que los maestros también deben incluir dentro de sus explicaciones, dentro de las formalizaciones de los temas, un amplio conjunto de representaciones visuales con el fin de que los estudiantes se puedan familiarizar con nuevas formas de representaciones y esto luego lo puedan utilizar para resolver problemas específicos. Un ejemplo de representación son los grafos. Los grafos son utilizados para representar relaciones abstractas entre personas, objetos, conjuntos. Los profesores también introducen a los estudiantes en estas nuevas formas de representación que no son tan utilizadas por los estudiantes. Un ejemplo es el grafo que está aquí a mano izquierda de la presentación, en donde se plantea el siguiente problema. Dice, varios estudiantes están trabajando en distintos grupos y también participan en diferentes actividades. Cada grupo quiere disponer de un tiempo de reunión que convenga a los alumnos que intervienen en más de un grupo. Ok, entonces para ayudar a resolver este problema de programación, de hecho, desde programación, se les sugiere a los estudiantes que creen un grafo en donde pueden representar las relaciones que hay entre estos grupos. Los puntos rojos, o también llamados vértices, representan los grupos y los conjuntos, como el grupo del proyecto científico, conjunto musical. Y las aristas o ramas representan la relación que hay entre estos conjuntos. Por ejemplo, que si existe una arista entre el conjunto musical y el grupo de investigación histórica, significa que hay por lo menos un estudiante que está en ambos grupos. Y aquí fácilmente se puede ver que como no existe ninguna arista entre el grupo de la revista de matemáticas y el grupo de investigación histórica, eh, esto quiere decir que pues ningún estudiante está en ambos grupos. Ok, otro ejemplo de representación es la tabulación. Es bien sabido que en estos niveles medios es como crucial el estudio de las funciones lineales usando patrones y relaciones. Por esto, se le debe brindar a los estudiantes experiencias con problemas con contextos diversos, que ellos puedan familiarizarse con un conjunto de representaciones para las funciones lineales y aquí incluimos las tablas, las gráficas y las ecuaciones. Por ejemplo, para un estudiante puede que no sea fácil asimilar el concepto de función lineal, sin embargo, sí se le puede pedir que llene una tabla en donde va multiplicando el número antecedente y consecuente. En resumen, en este nivel medio de sexto octavo, el papel del profesor es muy importante, ya que ellos son los que van a estimular la creación de los estudiantes y cómo lo logran, proporcionándoles diferentes experiencias.
donde también pueden ayudarles a comprender conceptos complejos como es la noción de función y variable y fomentar la reflexión sobre el uso de diferentes formas de representación. Continuando con el tema de nuestras exposiciones, vamos a hablar con respecto a lo que es la representación estándar para la etapa de 9 a 12. Bueno, acá en este punto el texto nos destaca la importancia fundamental de las representaciones en la matemática como las ciencias de los patrones. A medida que los estudiantes adquieren experiencias matemáticas, desarrollan un repertorio de representaciones y aprenden a seleccionarlas eficazmente para alcanzar objetivos específicos. La presencia de representaciones se extiende por diversas áreas de la matemática, desde la notación científica para comparar números hasta el uso de matrices para ilustrar transformaciones geométricas. Por ejemplo, cuando hablamos de la notación científica y tú quieres expresar, digamos, 123.000 millones pues lo representamos de una manera más corta y más práctica a la vista como 1,23 por 10 a la 5. En lugar de escribir todo el número completo, pues haces una representación de este número. Aquí también es importante que se toca en estas representaciones de que si la matemática es la ciencia de los patrones, pues las representaciones constituyen los medios para registrar y analizar estos patrones, ¿no? También nos dice que las representaciones facilitan el razonamiento y son las herramientas de las demostraciones. ¿Por qué nos facilitan el razonamiento? Bueno, porque las representaciones nos ayudan a organizar, eh, digamos, la información que se nos da en un texto, en un problema. También las representaciones diferentes sustentan diferentes formas de pensar y de manipular objetos matemáticos. Un objeto puede entenderse mejor si se ve a través de múltiples lentes, ¿no? Continuando, bueno, entonces acá nos dicen que los programas de enseñanza de todas las etapas deberían capacitar a los estudiantes para primero crear y utilizar representaciones para organizar, registrar y comunicar ideas matemáticas. Un ejemplo aquí en esto podría ser que supongamos que un estudiante está estudiando la relación que existe entre la distancia y el tiempo de viaje en un automóvil y quiere organizar y registrar y comunicar la información que obtenga, ¿no? Que extrae de este problema. Entonces, digamos que en este ejemplo, el estudiante, digamos que ha creado, digamos, o puede, en este ejemplo, el estudiante puede utilizar lo que son tablas, gráficos o una función matemática para organizar, registrar y comunicar la relación que existe entre la distancia y el tiempo de viaje en un automóvil. Digamos que gracias a estas representaciones lo que se hace es como facilitar la comprensión y permite al estudiante comunicar eficazmente de manera más precisa sus hallazgos a través de, pues, de diferentes medios, ¿no? En segundo, pues seleccionar, aplicar y traducir representaciones matemáticas para resolver problemas. En este caso, pues supongamos un problema que un agricultor tiene que cercar un campo rectangular de 200 metros de largo y 150 metros de ancho con alambre. Si el alambre se vende en rollos de 50 metros, ¿cuántos rollos de alambre pues necesitará necesitará comprar para pues poder cercar todo el campo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues el estudiante pues selecciona una representación. ¿Cuál podría ser esa representación? Bueno, pues la fórmula del perímetro, ¿no? Entonces, lo que hace es que pues, la aplica, resuelve y vuelve pues este problema pues un poco más complejo, algo más sencillo, y lo que hace, pues, al resolver el problema específico es traducir, digamos, que todos estos términos prácticos, pues, a soluciones algo más entendible. ¿Qué sería? Pues el número de rollos de alambre que, pues, va a necesitar. Entonces, esta representación nos ayuda a llegar a esta respuesta. ¿Cuántos rollos voy a necesitar, no? Digamos que en este proceso, pues, se demuestra la habilidad que tiene el estudiante para utilizar las representaciones matemáticas de manera efectiva en la resolución de problemas. Pues también en este caso, digamos que hay representaciones que pues uno va como estudiante adquiriendo a medida que pues avanza en su nivel educativo.
Y por último, usar representaciones para modelizar e interpretar fenómenos físicos, pues también es una capa, es una de las como de las cosas que deberían capacitar pues a los estudiantes, ¿no? En este tipo de etapas. Un ejemplo de esto podría ser que, pues imagínense que están estudiando el crecimiento de una población de bacterias en un laboratorio y quiere usar representaciones matemáticas, pues precisamente para esto, para modelizar e interpretar el fenómeno del crecimiento de esta población, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues utilizando representaciones matemáticas, ¿cuál podríamos utilizar? Pues un modelo exponencial podría ser. Y pues ahí lo que hacemos con este modelo, pues es modelarlo. Este modelo, pues lo que hace es hacernos como comprender de una manera visual, podríamos a través de la gráfica observar qué es lo que pasa a medida que, digamos, va pasando el tiempo, cómo se va comportando. Entonces, cómo observamos cómo este fenómeno se ve, o sea, se ve alterado o va cambiando, ¿sí? Digamos que en este enfoque, pues lo que nos permite es hacer predicciones y entender mejor cómo evoluciona. Precisamente eso es lo que digamos, este modelo que tomamos, esta representación que tomamos es esto, entender cómo va evolucionando el fenómeno a lo largo del tiempo, ¿sí? Y darnos una visión más amplia de este concepto. Continuando, pues tenemos una pregunta que nace, es cómo debería ser la representación en la etapa de 9 a 12. Entonces, en esta etapa educativa, pues se enfatiza que el conocimiento matemático, eh, el conocimiento y el uso de representaciones matemáticas debe expandirse en alcance y complejidad a medida que los estudiantes pues avanzan en su educación, ¿no? Que se enfrentan también a nuevos conceptos matemáticos y deben desarrollar la capacidad de manejar diversas representaciones, ¿no? También se destaca, digamos que en este punto de que las representaciones, pues son, digamos que muchas son de un proceso, ¿no? Hay representaciones que tú vas construyendo a medida que van pasando los niveles, por ejemplo, porque en la escuela elemental los estudiantes suelen utilizar representaciones para razonar sobre objetos y acciones que pueden percibir directamente, ¿no? Y a medida pues que van avanzando, conforme avanzan los niveles medios, pues se enfrentan a conceptos un poco más abstractos, como los números racionales, las razones, que no son perceptibles de manera directa. Y ya digamos que en la etapa, lo que es la secundaria, pues trabajan con entidades pues más abstractas, como son funciones, matrices y ecuaciones. Entonces, en esta etapa, pues las representaciones ya tienen pues una estructura un poco más compleja, son cosas que ya no son tan a la vista, que no podemos percibir directamente, sino que ya son conceptos matemáticos un poco más abstractos, pero que gracias a estas representaciones se pueden entender. Entonces, bueno, los alumnos de estos niveles deberían ser capaces de crear e interpretar modelos de fenómenos más complejos, como les comentaba, extraídos de una amplia variedad de conceptos, identificando características esenciales de una situación y hallando representaciones que capten las relaciones entre dichas características. Ok, siguiendo. Entonces, ¿cuál debería ser el papel del profesor en el desarrollo de las representaciones en la etapa de 9 a 12? Bueno, pues en esta etapa educativa, el papel del profesor es en el desarrollo de las representaciones matemáticas es crucial, ¿no? Porque pues los profesores pues deben iniciar a los estudiantes en las representaciones matemáticas convencionales y ayudarle a utilizarlas eficazmente y ir estas representaciones llevándolas a un nivel más complejo, más completo. Entonces, aquí digamos que parte del papel del profesor, pues consiste también en ayudar a los alumnos a conectar las imágenes personales a representaciones un poco más convencionales, ¿no? Algo que, pues yo tengo tal concepción, tengo tal idea, pero pues digamos que a la manera en la que lo hemos puesto puede que no la entiendan todos. Entonces, busco una de las representaciones que ya están para que, pues,
todos, digamos, que podamos llegar a esa y entenderla, ¿no? Por eso son llegar a representaciones como más convencionales, que todos se manejan, ¿no? También, pues, digamos que en este también, digamos que se destaca la importancia de reconocer que como representaciones distintas de los mismos objetos pueden transmitir información diferente y cómo seleccionar representaciones adecuadas para tareas específicas, ¿no? Entonces, digamos que acá en este punto, digamos que el papel del profesor también se ha enfocado como un poquito de que, bueno, yo tengo una representación que me puede, bueno, no, no tanto la representación, sino tengo un problema que yo lo puedo analizar desde diferentes representaciones. Por ejemplo, me dan una función, como me plantean algo utilizando una función y en esta, pues digamos que yo podría buscar, digamos, analizarla utilizando gráficos o utilizando la ecuación como tal, la fórmula de la, digamos, por ejemplo, de la función cuadrática, su fórmula general, o a través de tablas. Entonces, en este punto, digamos que el profesor es como un guía para mostrarnos que, digamos, de la representación que tomemos, pues se pueden extraer cosas diferentes, pero enfocadas y dirigidas hacia un mismo problema, ¿no? O sea, obtenemos como diferentes, de diferentes representaciones, obtenemos respuestas a nuestro problema, ¿no? Por último, como para recordar, la matemática es uno de los más grandes logros culturales de la humanidad. Es el lenguaje de la ciencia, ya que proporciona unos medios mediante los cuales puede representarse y comprenderse el mundo circundante. Las representaciones matemáticas que aprenden los alumnos de la escuela secundaria les proporciona la oportunidad de comprender el poder y la belleza de esta disciplina y los dota para usar representaciones en su vida personal, en el trabajo y en los estudios posteriores. Bueno, como actividad, pues planteamos dos problemas que van a ser subidos en un foro, pues donde nos gustaría que participaran y pues nos mostraran como las representaciones y el razonamiento que ustedes hicieron o cómo lo plantean para resolver dichos problemas, ¿no? Y podamos como hacer una socialización de cómo a través de una representación o de un gráfico, de un dibujo, yo pude obtener una respuesta que tal vez mi compañero obtuvo a través de una ecuación que formuló él. Bueno, acá pueden observar lo que solo son dos problemas, son muy sencillos, lo pueden hacer de maneras diferentes, pueden resolverlo de distintas maneras. Y pues bueno, eso sería todo. Espero pues que hayan entendido el tema de lo que son las representaciones en estas etapas y gracias.